¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede dentro de una sala de necropsia después de la medianoche? No estoy hablando solo de cuerpos sin vida, sino de aquello que, a veces, parece negarse a irse, porque existen relatos que simplemente no tienen sentido. Casos registrados por profesionales experimentados, personas racionales, entrenadas para lidiar con la muerte todos los días. Y aún así, algunos de ellos nunca volvieron a ser los mismos después de lo que vieron. Hoy vas a conocer historias tan reales como pueden ser, que ocurrieron dentro de salas de necropsia. Pero antes de continuar, necesito advertirte. Estas historias no son solo perturbadoras, son el tipo de cosas que se quedan en tu mente, especialmente cuando el reloj pasa de la medianoche. 01:37 de la mañana. El primer relato. El reloj digital marcaba exactamente las 01:37. La sala estaba en silencio, como siempre. El sonido constante del aire acondicionado era prácticamente lo único vivo en aquel ambiente frío y estéril. Marcos ya llevaba más de 12 años trabajando como técnico en necropsia. No era un novato. No se asustaba con facilidad. Ya lo había visto todo. O al menos, eso creía. Esa madrugada estaba solo. El cuerpo había llegado unos 40 minutos antes. Un hombre aproximadamente de 50 años encontrado muerto en su casa. Causa de la muerte. Inicialmente desconocida. Todo normal. Procedimiento estándar. Pero había algo extraño. Desde el momento en que el cuerpo entró en la sala, Marcos sentía una incomodidad difícil de explicar. No era miedo. Era una sensación de estar siendo observado. Intentó ignorarlo. Encendió una radio tan antigua como él. Se puso los guantes, organizó los instrumentos, respiró hondo. Solo un trabajo más, pensó. Pero en cuanto se acercó a la mesa, el primer detalle llamó su atención. Los ojos del cuerpo estaban ligeramente abiertos. Eso no era inusual. Pero lo que realmente inquietaba era la forma en que parecían enfocados, como si estuvieran mirándolo directamente a él. Marcos frunció el ceño y murmuró suavemente: «Es mi imaginación». Con cuidado, cerró los párpados del cadáver y entonces volvió al trabajo. Los minutos pasaron. 01:52 de la madrugada. Todo seguía con normalidad, hasta que un sonido rompió el silencio. Un leve chasquido. Se quedó paralizado. Miró a su alrededor. Nada. Tal vez el metal de la mesa, contrayéndose por el frío. Volvió a trabajar, pero el sonido volvió. Esta vez más cerca y más claro, como si algo se hubiera movido. El corazón de Marcos se aceleró. Miró directamente al cuerpo, inmóvil, sin vida, como debería estar. Soltó un pequeño suspiro nervioso. «Te estás volviendo paranoico», se dijo a sí mismo. Pero entonces percibió algo que le heló la sangre. Los ojos del cadáver estaban abiertos nuevamente. 02:111 de la mañana. Marcos sintió que el estómago se le revolvía. Estaba completamente seguro de que había cerrado esos ojos. Sin dudarlo, dio un paso atrás. El silencio de la sala parecía más pesado ahora, más denso, casi sofocante. Intentó racionalizar. Contracción muscular post-mortem. Algo común. Sí, era eso. Tenía que ser. Con las manos ligeramente temblorosas, se acercó de nuevo. Esta vez, más despacio, más cauteloso. Extendió la mano y cerró los ojos del cuerpo una vez más. Pero antes de poder retroceder, un sonido, bajo, casi imperceptible, salió de la boca del cadáver. Un suspiro. Marcos se quedó completamente paralizado. Su cerebro se negaba a procesar lo que acababa de suceder. Aquello era imposible. Los cuerpos no respiran. Los cuerpos no suspiran. Los cuerpos no... Pero lo peor aún estaba por venir.
porque lentamente, muy lentamente, los labios del cadáver comenzaron a moverse, como si estuviera intentando decir algo. Teodoro 48, el segundo relato. Esta historia no viene de un técnico, sino de una médica forense. Doctorada Elena, respetada, experimentada, fría, objetiva. Nada la afectaba hasta esa noche. 0048. Una llamada urgente, un caso inusual. Una joven, encontrada muerta en circunstancias extrañas, sin signos de violencia, sin causa aparente. Pero había un detalle. Los paramédicos informaron que, durante el traslado, el cuerpo parecía moverse. Elena no lo creyó. Espasmos involuntarios, dijo. Siempre era la explicación más lógica, pero en cuanto el cuerpo llegó, notó algo diferente. La expresión de la joven no era de dolor, ni de sufrimiento, era de miedo, un miedo puro, congelado en el rostro. Elena inició el procedimiento, todo normal, hasta el momento en que decidió examinar las manos, y fue ahí que lo vio. Las uñas de la joven estaban rotas, como si ella hubiera intentado desesperadamente salir de algún lugar. Elena sintió un escalofrío. ¿Tal vez fue enterrada viva?, pensó. Pero eso no tenía sentido. Había sido encontrada en su casa, sola, sin señales de confinamiento. Entonces, ¿qué había pasado? La respuesta llegó de una forma que Elena jamás olvidaría, porque en ese exacto momento, el dedo de la joven se movió. 03.03. Tercer relato. Existe una hora que muchos evitan mencionar. 03.03 de la mañana. Algunos dicen que es el momento en que la barrera entre lo que está vivo y lo que ya no pertenece aquí se vuelve más débil. Y fue exactamente en ese horario que ocurrió el tercer caso. Ricardo estaba terminando su turno, cansado, agotado. Solo quería irse. Faltaban pocos minutos. El último cuerpo de la noche estaba en la mesa. Un hombre joven. Accidente. Nada fuera de lo común. Pero Ricardo decidió terminar el informe antes de irse. Error suyo, porque mientras escribía, escuchó algo. Un golpe. Lento. Rítmico. Miró hacia la mesa. Nada. Pero el golpe continuaba. Tum, tum, tum. Su corazón se aceleró, porque ese sonido no venía de fuera. Venía de dentro del cuerpo. Después de esa noche, Marcos renunció. Nunca volvió. Nunca más entró en una sala de necropsia. Y hasta hoy se niega a hablar sobre lo que ocurrió después de que el cadáver comenzó a mover los labios. La doctora Elena sigue trabajando, pero hay algo que nunca admite públicamente. Desde aquella noche, nunca más trabaja sola después de la medianoche. Y Ricardo, bueno, Ricardo terminó su turno, pero las grabaciones de la sala mostraron algo que nadie pudo explicar. Porque en el exacto momento en que escuchó los golpes, el cuerpo se sentó, incluso sin vida, incluso sin explicación, incluso sin lógica. Simplemente se sentó y miró directamente a la cámara. Ahora dime, si estuvieras solo, en una habitación fría, con un cuerpo frente a ti, y el reloj marcando después de la medianoche, ¿podrías continuar? ¿O saldrías corriendo, sin mirar atrás? El cuerpo que no podía estar allí. ¿Crees que la muerte es el final? ¿Que después del último suspiro, todo simplemente desaparece? Sin conciencia, sin dolor, sin presencia, solo vacío. Porque si eso es cierto, entonces lo que ocurrió aquella madrugada simplemente no debería existir. Y aún así, ocurrió. Y lo peor de todo, fue registrado, pero nunca oficialmente reconocido. 02:26 de la madrugada. El reloj digital en la pared parpadeaba lentamente.
La luz fría de la sala de necropsia hacía que todo tuviera un tono casi irreal. Demasiado silencioso, demasiado vacío. Eduardo estaba allí, solo. Y eso ya no era común. Los hospitales, especialmente durante la madrugada, nunca están completamente en silencio. Siempre hay algún sonido lejano, un carrito pasando, voces de fondo, pasos resonando en los pasillos. Pero aquella noche no había nada. Era como si todo el hospital hubiera sido vaciado, o como si aquella sala estuviera aislada del resto del mundo. Eduardo se frotó las manos, intentando alejar la incomodidad. Solo cansancio, murmuró. Llevaba más de 18 horas despierto, turno pesado, casos acumulados, y ahora, esto. El último cuerpo de la noche, el último procedimiento antes de finalmente irse. Miró la camilla, cubierta por una sábana blanca, inmóvil, pesada, presente, y por alguna razón, inquietante. 0229. El cuerpo había llegado pocos minutos antes, sin identificación, sin historial, sin explicaciones claras, solo un informe corto y casi descuidado. Masculino, aproximadamente 30 años, encontrado al borde de la carretera. Eso era todo, nada más. Ni causa de la muerte, ni hora estimada, ni señales aparentes. Pero lo que realmente se quedó en la mente de Eduardo fue la actitud de los policías que trajeron el cuerpo. No hicieron bromas, no hablaron, no miraron directamente la camilla. Uno de ellos evitaba incluso darle la espalda al cuerpo, y antes de irse dijo algo en voz baja. Si este tipo despierta, no respondas. Eduardo se rió en el momento. Pensó que era humor negro, pero ahora, solo en aquella sala, ya no parecía gracioso. 0231. Eduardo respiró hondo, se puso los guantes, ajustó la mascarilla y retiró lentamente la sábana. El rostro del hombre apareció, y de inmediato, algo pareció estar mal. No era la apariencia, no era el estado del cuerpo, era la expresión. Los ojos estaban cerrados, pero el rostro no parecía relajado, no parecía muerto, parecía contenido, como si hubiera algo allí dentro, intentando no salir. Eduardo frunció el ceño, se acercó, observó mejor, y entonces notó otro detalle: la piel. No tenía el tono típico de un cadáver. No había ese aspecto pálido, grisáceo. Parecía demasiado normal, casi viva. Tragó saliva. Debe ser reciente, pensó, pero aún así, algo no encajaba. 0234. Eduardo extendió la mano y tocó el brazo del hombre, e inmediatamente retrocedió. Su corazón se aceleró. Eso no era posible. El cuerpo estaba caliente, no ligeramente tibio, caliente, como el de alguien vivo. Miró de nuevo, confundido, asustado. Esto no tiene sentido. Volvió a tocar, esta vez con más atención, y no había duda. La temperatura era incompatible con la muerte, muy incompatible. Un escalofrío recorrió su espalda, lento, pesado. Dio un paso atrás, intentando pensar, intentando encontrar una explicación lógica. Error en la hora de la muerte. Tal vez murió ahora, tal vez. Pero entonces, algo ocurrió que destruyó cualquier intento de racionalizar. 0236. Un sonido resonó en la sala. Un bip. Bajo, corto, pero imposible de ignorar. Eduardo se quedó inmóvil. Giró lentamente la cabeza y miró el monitor cardíaco al lado de la mesa. Apagado, sin conexión, sin cables, sin batería. Pero el sonido volvió. Bip, ahora más fuerte, más claro, más rítmico. Bip, bip, bip. Eduardo sintió el aire volverse pesado, difícil de respirar. Se acercó al aparato, lo tocó. Apagado, completamente. Pero el sonido continuaba. Y peor aún, el ritmo estaba acelerándose, como un
corazón en pánico. Bip, 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 bip. Eduardo giró lentamente la mirada, de vuelta hacia el cuerpo, y fue en ese momento que lo notó. 0238. El pecho del hombre se elevó, lentamente, como si tomara aire, y luego descendió. Eduardo no pudo reaccionar. Su cuerpo simplemente se paralizó. Su mente se negaba a aceptar. Eso no era posible. Eso no podía estar ocurriendo. Pero ocurrió de nuevo. El pecho se elevó. Más fuerte esta vez, más evidente. Y entonces, los dedos de la mano derecha se movieron. Un leve temblor, casi imperceptible, pero real, totalmente real. Eduardo dio un paso atrás, otro, hasta chocar contra la pared. Sus ojos estaban fijos, su cuerpo paralizado. Y entonces, el hombre abrió los ojos. 0239. No había confusión en esa mirada. No había dolor. No había desorientación. Era consciente, directa, fija y completamente incorrecta. Porque no era una mirada humana común. Era demasiado profunda, demasiado antigua. Como si algo allí dentro no fuera solo ese hombre. Eduardo intentó hablar, pero ninguna palabra salió. Y entonces, el hombre sonrió, lentamente, de forma artificial, forzada, inquietante, como si estuviera aprendiendo a sonreír. 0240. Los labios se movieron, despacio, pesados, y la voz salió seca, arrastrada, casi quebrada. Tú, abriste. Eduardo sintió el estómago hundirse. ¿Qué? Intentó decir, pero su voz falló. El hombre continuó. No debías. El sonido del monitor se volvió frenético. Bip, 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 bip. Y entonces, el hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo, algo que Eduardo no podía oír, y completó. Ahora, ellos lo saben. 0242, y de repente todo se detuvo. El sonido, el movimiento, la respiración, la mirada. El cuerpo volvió a su estado inicial, frío, inmóvil, sin vida, como si nada hubiera ocurrido, como si eso nunca hubiera sido real. Eduardo se quedó allí, sin moverse, sin respirar bien, sin entender. ¿Por cuánto tiempo? Nunca pudo decirlo. Tal vez segundos, tal vez minutos, tal vez más. 0250. Cuando finalmente logró moverse, corrió. Salió de la sala sin mirar atrás. Llamó a otros profesionales, intentó explicar, pero las palabras no tenían sentido. Sonaban absurdas, imposibles. Cuando regresaron a la sala, el cuerpo estaba allí, inmóvil, frío, sin ninguna señal de anormalidad. Los exámenes fueron repetidos, nada, ninguna evidencia, ningún registro, ninguna explicación. Pero había algo que nadie pudo ignorar. Detalle final. El sistema del hospital, automático, controlado digitalmente, había actualizado el registro del cuerpo, sin intervención humana, sin inicio de sesión, sin acceso, y donde antes decía no identificado, ahora había un nombre, completo, con fecha de nacimiento y hora de fallecimiento, 03.03 de la madrugada. Pero lo más perturbador no era la hora, era el nombre, porque el nombre registrado no era del hombre en la mesa, era el nombre completo de Eduardo. Después de eso, Eduardo nunca volvió al hospital, nunca volvió a trabajar en el área, nunca volvió a entrar en una sala cerrada, sin revisar 2 veces la puerta. Y hasta hoy afirma que aquella madrugada, lo que estaba en esa mesa no era un cuerpo, era otra cosa, algo que estaba esperando, algo que necesitaba a alguien para abrir. Ahora piensa conmigo, si estuvieras en su lugar, solo, con algo que claramente no debería estar allí, y eso te mirara directamente, te hablara, sabiendo cosas que no debería saber. ¿Podrías olvidarlo? ¿O vivirías con la sensación de que
tal vez eso nunca se fue y que, en algún momento, cuando el reloj marque después de las 02:00 de la madrugada, pueda encontrarte de nuevo. 03:17 de la madrugada. La grabación prohibida. ¿Confiarías en una cámara? ¿En algo hecho para registrar la realidad? ¿Para mostrar exactamente lo que ocurrió? Sin distorsiones, sin interpretaciones, sin mentiras. Porque la verdad es que, a veces, el problema no es lo que la cámara deja de mostrar, es justamente lo que muestra. Y lo que ocurrió aquella madrugada nunca debió haber sido grabado, mucho menos visto. 03:17 de la madrugada. Una hora extraña, pesada, demasiado silenciosa. Ese tipo de momento en que parece que todo el mundo está dormido, menos tú. Claudia estaba acostumbrada a las madrugadas. Después de 8 años trabajando como técnica en necropsias, el silencio ya no le molestaba. De hecho, hasta lo prefería. Menos movimiento, menos interrupciones, menos personas, más control. Pero aquella noche, el silencio parecía diferente. No era solo ausencia de sonido, era presencia de algo. Algo que no debería estar allí. 03:19. El cuerpo había llegado poco antes. Mujer, alrededor de 40 años, sin signos externos de violencia. Causa de muerte. Paro cardíaco súbito. Simple, directo, cerrado. Pero había una anotación en el informe que llamó la atención. Pequeña, casi ignorable, pero extraña. Paciente presentó episodios de habla incoherente antes del fallecimiento. Claudia leyó eso 2 veces, luego lo ignoró. No era raro. Las personas en estado crítico dicen cosas inconexas, nada fuera de lo común. Pero aún así, por algún motivo, no logró sacarse esa frase de la cabeza. 03:22. Claudia se puso los guantes, ajustó la bata, respiró hondo y retiró la sábana. El rostro de la mujer apareció e inmediatamente una incomodidad sutil se apoderó del ambiente. No era algo visible, no era algo lógico, era una sensación. La expresión de la mujer no era neutra, tampoco era de dolor, era tensión, como si algo hubiera ocurrido en los últimos segundos antes de la muerte. Algo que intentó evitar, pero no pudo. Claudia se acercó, comenzó el procedimiento, todo dentro de lo normal, todo bajo control, hasta que el primer sonido surgió. 03:24 era bajo, casi inexistente, pero estaba allí. Un susurro. Claudia se detuvo, levantó levemente la cabeza, escuchó. Nada. Silencio absoluto. Volvió al trabajo, pero el sonido regresó, más claro esta vez, más definido, más cercano. Un escalofrío recorrió su nuca. Se giró lentamente, miró alrededor de la sala. Nada. Puerta cerrada, equipos apagados, ningún movimiento. Pero el susurro continuaba. Y entonces notó algo. El sonido no venía de la sala, no venía del cuerpo, venía de arriba. 03:25. Claudia alzó la mirada. La cámara de seguridad estaba allí, en la esquina superior, como siempre, inmóvil, silenciosa, pero había algo diferente. Una luz, pequeña, roja, parpadeando lentamente. Frunció el ceño. Ese modelo no tenía indicador de grabación activo, nunca lo tuvo, pero la luz parpadeaba, rítmica, hipnótica, y el susurro venía de allí. 03:26. Claudia dio un paso atrás, sin apartar la vista de la cámara, y entonces, por fin, logró entender lo que se decía. No, termines. Se quedó helada. El corazón empezó a latir más fuerte. No termines. La voz era femenina, débil, arrastrada, pero clara. Claudia sintió un frío intenso, y entonces, muy lentamente, giró la mirada hacia el cuerpo en la mesa. Y fue en ese momento cuando todo cambió. 03:27. La boca de la mujer se abrió, despacio, como si la estuvieran tirando, forzando, y el susurro se alineó perfectamente con el movimiento de los labios. Si terminas, salgo.
Claudia retrocedió de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Eso no era posible, no era explicable, no era real, pero estaba ocurriendo, justo delante de ella. 0328. Claudia corrió hacia el panel. Intentó apagar la cámara. Nada. El sistema no respondía. La pantalla de monitoreo comenzó a parpadear. Interferencia, líneas, ruido visual. Y entonces, la imagen cambió. 0329. Ya no era la sala, ya no era la necropsia. Era otro lugar. Un pasillo, largo, estrecho, oscuro, sin final visible. Las luces parpadeaban lentamente, como si estuvieran fallando, y al fondo había algo. Una silueta, quieta, inmóvil, observando. Claudia no podía respirar bien. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, y el susurro regresó, más fuerte, más desesperado. No me dejes salir, no me dejes salir, no me dejes salir. 0330. Claudia corrió. Intentó abrir la puerta de la sala. Cerrada. Tiró con fuerza. Nada. Golpeó. Gritó. Pero el sonido parecía apagado, como si no saliera de allí, como si aquella sala ya no estuviera conectada con el resto del hospital. El susurro se volvió grito. La pantalla parpadeaba y la silueta se movió. 0331. Lento, casi imperceptible, pero innegable. La figura en el pasillo se estaba acercando. Un paso, luego otro y otro, sin prisa, sin vacilar, como si supiera que no había a dónde huir. Claudia sintió que su cuerpo se helaba por completo. Miró hacia atrás, hacia la mesa, hacia el cuerpo, y deseó que estuviera inmóvil, pero no lo estaba. 0332. La mujer en la mesa estaba sonriendo. Una sonrisa amplia, exagerada, imposible. Los ojos aún cerrados, pero la sonrisa viva, activa, presente, como si algo dentro de ella estuviera feliz, esperando. 0333. Claudia volvió a mirar la pantalla. La silueta ahora estaba cerca, muy cerca. Las luces del pasillo parpadeaban más rápido, y por un breve segundo, el rostro se volvió visible. Y en ese momento, Claudia dejó de respirar, porque lo reconoció. No era un extraño, no era alguien desconocido, era ella, exactamente ella, pero diferente. Los ojos vacíos, la expresión incorrecta, la sonrisa idéntica a la de la mujer en la mesa. Y entonces todo se apagó. 0334. La pantalla volvió a la normalidad, la cámara estática, sin sonido, sin imagen alterada. La puerta se desbloqueó, el silencio regresó, el cuerpo inmóvil, sin expresión, sin sonrisa, sin señales de nada, como si nada hubiera pasado. Después de aquella noche, Claudia nunca volvió, nunca contestó llamadas, nunca apareció de nuevo. Oficialmente pidió licencia, extraoficialmente nadie lo sabe. La grabación fue archivada, clasificada como fallo técnico, pero un empleado, lo suficientemente curioso, la vio. Si este video te impactó, dale like, suscríbete al canal y no olvides ver el próximo video, porque tengo historias aún más perturbadoras esperándote. Buenas noches y cuidado con lo que puede estar observándote cuando las luces se apagan. Solo días después. Y notó algo que nadie había visto. Durante la escena del pasillo, en cada frame, la silueta se acercaba. Pero no solo eso, la calidad de la imagen mejoraba, como si, cuanto más se acercaba, más real se volviera, más nítida, más presente. Y en el último frame, antes de que la imagen se cortara, se podía ver algo que no estaba en el informe, algo que nadie mencionó, algo que lo cambia todo, porque cuando la silueta se detiene muy cerca de la cámara, no está mirando hacia adelante,
No está mirando el pasillo, está mirando directamente fuera de la pantalla, como si estuviera viendo a quien está mirando. Ahora piensa, si una grabación puede mostrar algo que no debería existir, si algo puede salir, incluso sin puerta, sin cuerpo, sin explicación, entonces la pregunta no es si eso era real. La pregunta es, ¿cuántas personas ya han visto esa grabación y no se dieron cuenta de que cada vez que alguien la ve, la cosa en el pasillo se acerca un poco más? Buenas noches y cuidado con lo que decides ver después de las 03:00 de la madrugada.